Hello chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Alejita y si te cae bien te puedes suscribir. El día de hoy estamos en la zona misteriosa más maquillaje con un nuevo video en donde les voy a contar una sección de historias mientras me maquillo y me hago diversos maquillajes. Así que espero que esta sección les guste mucho y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos. Vamos a comenzar con una historia que es basada en una de las películas más importantes que se llama Halloween y es la historia de Myers, o también conocido en su vida real como Stanley. Así que comencemos. Bueno, lo primero que vamos a utilizar, bueno, les voy a ir dejando por acá los materiales y pues que vamos a utilizar y ustedes pues van mirando, así que comencemos. Primera historia de Halloween. Era la víspera de Halloween del año 1936. En un centro psiquiátrico estaba un chico de aproximadamente 24 años de edad con una tez muy blanca, es decir, su piel era demasiado pálida. Pesaba unos 120 kilogramos y medía 1,95 de metros. Este era una persona que tenía diversos problemas psicológicos y tenía un trasfondo familiar que más adelante vamos a conocer. Pero en realidad, si ya estaba en este sitio, era porque era una persona bastante densa, con una personalidad muy fuerte y además de eso, con muchísimos problemas mentales. El psicólogo que lo atendía decía que era completamente escalofriante tener una conversación con él, debido a su mirada, que era una mirada muy profunda, tenía unos ojos muy negros y él decía que con su mirada era como si estuviera mirando al Lucifer. Siempre era lo mismo con este paciente, en realidad era muy difícil tratarlo, tanto los enfermeros como los doctores, pero no pasaba de allí, sino de nada más un pequeño susto y de una persona que tenía una muy mala vibra. Pero esa noche del 31 de octubre del Halloween, todo cambió. La reacción de Stanley era completamente loca. Comenzó a tener una crisis muy fuerte y comenzó a atacar al psicólogo y a algunos enfermeros. En realidad los enfermeros tenían bastante conocimiento de cómo tratar a estas personas cuando se colocaban agresivas, pero muchos de ellos relatan que esto fue algo que se salió completamente de control. Ya no era una fuerza humana, sino inhumana, que arrancaba cabezas literalmente de muchos de los enfermeros que estaban allí y también de su psicólogo. Se dice que Stanley tenía una mirada completamente perdida. Ahora sí, si ya antes tenía una mirada escalofriante, esta era mucho peor, y que podía agarrar a los enfermeros con una facilidad que, aunque tenía una altura y un peso considerable, para una persona de esas medidas tampoco era que podía, o sea, podía agarrar hasta 2 enfermeros y ahorcarlos al mismo tiempo, matarlos al mismo tiempo. Pero aunque esta crisis que tuvo Stanley y esta serie de asesinatos que cometió en el psiquiátrico eran demasiadas fuertes, este no había sido su primer crimen, sino que su historia real de horror comienza cuando él tenía 11 años, y allí es cuando nos remontamos a la víspera de Halloween de 1923. Antes de esto vamos a hacer un pequeño contexto de la vida de este pequeño. En ese momento tenía aproximadamente unos 11 años de edad y era una persona, bueno, un niño que estaba muy controlado por sus padres, pero no de manera como que lo querían proteger, sino que en realidad tenían como algo en contra de él. No lo dejaban salir casi, ni siquiera visitar a sus amigos, y tampoco lo dejaban ni siquiera jugar en la calle normal con los otros chicos de su edad, sino que era algo que lo tenían realmente
muy controlado. Y esto Stanley lo veía como que era nada más con él, porque en el caso de su hermana tenía una hermana que era un poquito mayor que él y era completamente diferente. O sea, sus padres no se comportaban así con ella. Con ella sí le daban muchísimas libertades. Y esto ya el niño Stanley lo estaba sintiendo de cierta manera como un rechazo por parte de sus padres. Así fue como en la víspera de Halloween él creía que todo iba a ser diferente, que lo iban a dejar pues ir con sus amigos a pedir dulces, que es lo habitual, y esto no fue así. Sus padres solamente le dieron permiso a su hermana y dijeron que Stanley estaba castigado porque él se portaba muy mal para la perspectiva de los padres. Esto lo que hizo fue llenar de rabia a Stanley, quien comenzó a discutir con sus padres, y ahí fue cuando se presentó por primera vez su personalidad, que es esta personalidad negativa y esta oscuridad, por decirlo de alguna manera, y dejó, o sea, se llenó de rabia, pero se quedó callado en su cuarto y dejó que su hermana saliera a pedir los dulces. Pero cuando su hermana regresó, todo cambió y fue el primer asesinato que cometió. O sea, primero mató a su hermana porque le tenía el odio de saber de que ella sí la dejaban hacer las cosas, y después atacó a sus dos padres de una manera muy pero muy violenta, y ahí es donde se presentó la primera fuerza sobrehumana para un niño de 11 años agarrar un machete y asesinar a sus padres de una manera muy cruel. Ese fue el crimen que marcó para siempre la vida de Stanley. Y desde allí, o sea, cuando sucedió eso, logró escapar de la policía y comenzó también, o sea, se dirigió hacia donde estaban todos sus amigos y asesinó también allí a uno de sus compañeros de clase. Mató como a 3 niños más, y ahí fue cuando la policía con muchas personas del centro psiquiátrico lograron agarrarlo y recluirlo en este centro, en donde pasó la mayoría de su vida. En ese momento la vida de Stanley fue aún muchísimo más dura, debido a que comenzaron a observar los médicos su comportamiento y lo trataron como si fuera una rata de laboratorio. En todo este tiempo recluido no pudieron dar con lo que él en realidad tenía. Decían que estaba loco, pero no había ningún certificado que lo probara en realidad. Y las teorías del pueblo y de las personas que conocían a Stanley era de que él en realidad era endemoniado y que esa tragedia había ocurrido por una fuerza maligna. Así fue como después de la historia de Stanley salieron miles de películas comentando que la reacción de este pequeño Stanley se desarrolló fue en Halloween, y que por eso era que volvía cada cierto tiempo a matar a otras personas por lo que le había hecho sus padres, y también porque ese era como lo que él hacía, o sea, matar en Halloween. Chicos, esta fue la primera historia de Stanley, y vamos con el siguiente historia y maquillaje. Si les gustó, bueno, espero que recreen este maquillaje y me etiqueten en Instagram, que se los voy a dejar por acá. Así que bueno, vamos por la siguiente historia.